Hola y bienvenidos a otra clase de inglés para los negocios. En la clase de hoy vamos a ver frases útiles en las reuniones. Welcome everybody to another business English class. In today's class we are going to learn useful phrases during a meeting. Recordar que es meeting es igual a reunión. Meetings con la S, en plural, reuniones. Let's begin. Empecemos. Ya sea la reunión por la mañana, por la tarde o por la noche, lo esencial es darles a todos la bienvenida y saludar a todos con cortesía. Supongamos que la reunión es por la mañana. Good morning everybody. O también, good morning everyone. Thank you for joining us today. Gracias por uniros a nosotros hoy. Informal, thanks for joining us today. Us, nosotros, us es igual a nosotros. Si en la reunión pues hay más de uno, podemos decir thank you for joining me today. Gracias por uniros a mí. Let's give everyone a few more minutes to join. Let's give everyone a few more minutes to join. Vamos a dar unos minutos más para que se unan todos. Are we all connected? Are we all connected? ¿Estamos todos conectados? How's everyone doing today? How's everyone doing today? ¿Cómo estáis todos? It looks like we are all here. It looks like we are all here. Parece que estamos todos. Okay, everyone. Let's get started. Okay, everyone. Let's get started. De acuerdo, venga todos, vamos a empezar. Would you mind spelling that for me, please? Would you mind spelling that for me, please? ¿Le importaría deletrear eso para mí, por favor? ¿O le importaría deletrearme eso, por favor? I'm sorry, but could you speak up a little bit? I'm sorry, but could you speak up a little bit? Lo siento, pero ¿podría hablar más alto, por favor? I didn't catch that last bit. Can you say it again, please? I didn't catch that last bit. Can you say it again, please? No pillé esa parte final. ¿Podría repetirlo, por favor? Sorry, I interrupted you. Sorry, I interrupted you. Siento, le he interrumpido. Lo siento, le he interrumpido.
Siento haberle interrumpido. Sorry I interrupted you. Can everybody hear me? Can everybody hear me? ¿Me pueden oír todos? ¿Me oyen todos? Will, de we will conclude with some information on. Concluiremos con información sobre, punto suspensivo. We will conclude with information on, da, 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 da. That concludes my presentation. Does anyone have any questions? Eso concluye mi presentación. ¿Alguien tiene preguntas? That concludes my presentation. Does anyone have any questions? Next week, we will brainstorm more ideas. La semana que viene nos vamos a estrujar el cerebro para crear más ideas o para generar más ideas. Next week, we will brainstorm more ideas. We have to multitask. Todos tenemos que realizar múltiples tareas a la vez. We all have to multitask. The bottom line is that we need more sales. The bottom line is that we need more sales. Lo primordial o lo esencial de todo esto, o lo primordial o la prioridad de todo esto es que necesitamos más ventas. Es lo más importante. Aquí tenemos escrito las frases que hemos aprendido anteriormente. 03 Business English Class. En una reunión, in a meeting. Comienzo de una reunión online, beginning a meeting. Que también, si queréis, lo podéis aplicar a una reunión en persona. Lo ajustáis. Aquí seleccionan de acuerdo a la hora que sea la reunión. ¿Vale? Good morning. Good afternoon. Good evening. So, como habíamos dicho, quedamos que la reunión es por la mañana. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Thanks for joining us today. Esto sería informal, porque este thanks es más cuando ya sois todos, os conocéis. Y aquí, formal. Thank you for joining me today. Thanks for joining us today. Thank you for joining me today. O también, thank you for joining us today. Gracias por reuniros con nosotros. O gracias por reunirse conmigo hoy. Let's give everyone a few more minutes to join. Let's give everyone a few more minutes to join. Vamos a dar unos minutos más para que se unan todos. Are we all on? Are we all on? O también, are we all connected? Are we all connected? ¿Estamos todos
conectados? How's everyone doing today? How's everyone doing today? ¿Cómo estáis todos? ¿No? ¿Cómo estáis todos hoy? ¿Cómo estáis? It looks like we're all here. It looks like we're all here. Parece que estamos todos. Okay, everyone, let's get started. Okay, everyone, let's get started. Bueno, empecemos todos. Venga, vamos a empezar. Bueno, empecemos. Would you mind spelling that for me, please? Would you mind spelling that for me, please? ¿Le importaría deletrear eso para mí, por favor? I'm sorry, but could you speak up a little? I'm sorry, but could you speak up a little? Lo siento, pero ¿podría alzar un poco la voz? I didn't catch that last bit. Can you say it again, please? I didn't catch that last bit. Can you say it again, please? No pillé lo último que dijo. ¿Podría repetirlo, por favor? Sorry, I interrupted you. Sorry, I interrupted you. Siento haberte interrumpido. Can everybody hear me? Can everybody hear me? ¿Me pueden oír todos? We'll conclude with some information on, etc., etc., etc. We'll conclude with some information on. Concluimos con información sobre. Punto suspensivo. That concludes my presentation. Does anyone have any questions? That concludes my presentation. Does anyone have any questions? Esto concluye mi presentación. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Next week, we'll brainstorm more ideas. Next week, we'll brainstorm more ideas. La semana que viene, generaremos más ideas. We all have to multitask. We all have to multitask. We all have to multitask. Todos tenemos que hacer múltiples tareas a la vez. The bottom line is that we need more sales. The bottom line is that we need more sales. Lo primordial o lo principal, lo prioritario es que necesitamos más ventas.